Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a estudiar la respuesta inmunológica primaria y secundaria. Los objetivos de aprendizaje es que podamos entender qué significa la respuesta inmune innata, adaptativa, versus la secundaria y que podamos entender o enumerar las características diferenciales entre ambas. Cuando un organismo vertebrado, un organismo superior en la escala evolutiva, tiene contacto con un microorganismo, se produce un incremento de un conjunto de proteínas que están en el suero y que pertenecen en un electroenferograma a la fracción gamma de las proteínas plasmáticas y por consiguiente se denominan inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas, esta fracción que aumenta en un individuo infectado en el plasma, son los anticuerpos. ¿Vale? Los anticuerpos, se incrementa la producción de los mismos ante una infección. Los anticuerpos son un conjunto de proteínas globulares que podemos encontrar en el plasma, o sea, en la sangre, y también en cualquier fluido biológico. Pues bien, estos anticuerpos nos van a permitir distinguir una respuesta inmunológica primaria de la secundaria. Una respuesta primaria es la primera que tenemos, el primer contacto que tenemos con un antígeno. Un antígeno no es ni más ni menos que un microorganismo, que un patógeno. Mientras que en una respuesta inmunológica secundaria son las sucesivas, las posteriores encuentros que vamos a tener con el mismo microorganismo, contra el mismo microorganismo. Ya os digo que la producción de anticuerpos son los que nos van a permitir dentro de la inmunidad adaptativa diferenciar ambos, la primaria de la secundaria. La respuesta celular no nos va a permitir diferenciar la primaria de la secundaria. Si nos fijamos como características principales con lo que respecta al título o la cantidad de anticuerpos que se produce ante la presencia de un microorganismo, en una respuesta primaria vemos que la cantidad de microorganismo es muy inferior a la cantidad que se produce en una respuesta secundaria. Si nos fijamos también en otro aspecto, que es en el tiempo, ante la entrada del microorganismo en una respuesta primaria nos puede ocupar a lo mejor incluso 2 semanas producir esta gran cantidad de anticuerpos, mientras que en las respuestas secundarias, ante la entrada del microorganismo, poco más allá de 1 semana, va a ser el tiempo necesario para que tengamos este título o esta concentración tan elevada de anticuerpos específicos contra el mismo. Luego, en términos generales, en la respuesta primaria la cantidad es menor y en una respuesta primaria el tiempo necesario para generar esta cantidad es mayor. Pero también podemos encontrar otras diferencias. Y estas diferencias dependen ni más ni menos de la clase de anticuerpos que se generan en la respuesta primaria y secundaria. En la respuesta primaria, el anticuerpo que se produce es un anticuerpo que se denomina IgM, inmunoglobulina de tipo M. Mientras que en las respuestas secundarias, las clases de anticuerpos que se producen son la IgG principalmente, aunque no tenemos que restringirlo a la IgG. Cualquier clase de anticuerpo que no sea la IgM, porque además de la IgG, que es la inmunoglobulina principal que encontramos en la sangre, y por eso siempre se suele decir que la clase es la IgG, hay otras clases, como puede ser la IgA, que es la inmunoglobulina que encontramos con más abundancia en las secreciones, o la IgG, otra inmunoglobulina importante que nos permite combatir de forma muy eficiente a los helmintos, a los parásitos pluricelulares. Y la IgE también es conocida por su relación con la atopia o las enfermedades alérgicas. Pues bien, una respuesta secundaria será de cualquier inmunoglobulina que no sea la IgM. Para que se produzca otra clase de inmunoglobulinas es necesario lo que denominamos el cambio de isotipos. Este cambio de isotipos va a necesitar que las células B, que son las productoras de inmunoglobulinas, puedan recibir la colaboración de los linfocitos que denominamos TH o linfocitos helper. De forma que en los órganos linfoides secundarios, principalmente en los ganglios linfáticos, los linfocitos helper y los linfocitos B entran en contacto y el linfocito helper induce la expresión de genes que van a conducir a que la IgM deje de producirse y empiece a producirse otras inmunoglobulinas, principalmente, como os he dicho, IgG.
Las IgM son inmunoglobulinas pentaméricas, luego como os podéis imaginar tienen 10 sitios de unión al antígeno, por lo tanto son moléculas que tienen mucha avidez. Mientras que las IgGs o las IgEs tienen 2 puntos de interacción y las IgAs son proteínas diméricas que tienen 4 puntos de interacción con el antígeno. Bien, dentro de la respuesta secundaria ya tenemos que considerar un aspecto importantísimo de la respuesta inmunológica adaptativa, que es la memoria inmunológica. Porque en la respuesta inmunológica secundaria no solamente hay un cambio de isotipos, sino que también hay una expansión clonal. Las células que son capaces de reconocer el antígeno se multiplican, proliferan, entran en mitosis y donde había una célula reconocedora del antígeno pasan a haber miles o cientos de miles. Estas células que se producen se dividen en 2 tipos distintos. Por un lado, células efectoras, que van a combatir, van a producir efectores contra el microorganismo, y por otro lado, una subpoblación restringida de pequeña cantidad en número que se denominan las células de memoria. Esas células de memoria se van a guardar principalmente en tejidos, en órganos linfoides primarios, como la médula ósea. Esas células de memoria van a persistir a lo largo de la vida del individuo y son las que nos van a permitir reaccionar de forma más rápida y eficaz contra sucesivos ataques del mismo microorganismo. Bien, para que se produzca este cambio de isotipos, pase de IgM a otras clases de inmunoglobulinas, depende de las citocinas que están presentes en el microambiente donde están colaborando las células T y B. De forma que si, por ejemplo, hay mucho interferón gamma, se producen IgGs, mientras que si hay mucho factor de crecimiento transformante beta, se producen, por ejemplo, mucha IgA. Luego, el cambio de isotipos dependerá de la coloración TB y también de las citocinas que estén presentes en esos órganos linfoides secundarios. Recordad que las respuestas inmunológicas, gracias a la memoria y a la proliferación, son más rápidas e intensas. Y también gracias al cambio de isotipos, las funciones efectoras van a ser diferentes. En conclusión, las respuestas primarias son de tipo IgM exclusivamente, mientras que las respuestas secundarias implican un cambio de isotipo y la generación de cualquier inmunoglobulina que no sea la IgM. Las respuestas secundarias son más efectivas para combatir los patógenos porque se producen en más cantidad, se producen antes y también son más efectivas más específicas a la hora de reconocer a los patógenos. Eso es todo.